Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente es un gozo poder compartir el día de hoy con todos sus mercedes. Los invito a que por favor pongamos el celular en silencio o en modo avión y nos dispongamos en este tiempo para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Antes de esto, por supuesto, oremos. Padre amado, gracias Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad y benevolencia, Señor. Te rogamos, Padre, porque el día de hoy seas tú el que esté obrando en nuestras vidas, Señor. Seas tú el guía de tu palabra, Señor, tanto de lo que se va a hablar como de lo que se va a escuchar, Señor. Que seas tú el glorificado en todo esto. Y, Padre, que te podamos conocer un poco más, sabiendo, Señor, que tú eres infinitamente eterno, que tú eres omnipresente, omnisciente y omnipresente, Señor, y que nuestra mente es meramente limitada y logramos entender un poco más de cómo eres tú. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Hoy solamente vamos a tocar estos versículos. En la parte superior de la pantalla dice: el Cordero en la plenitud solo es de Dios. El Cordero en la plenitud solo es de Dios. Y quisiera que lo tuviéramos en remojo durante todo lo que se va a escuchar, ¿sí? El Cordero en la plenitud solo es de Dios. ¿Listo? Y teniendo en mente en eso, entonces vamos a entrar en un contexto, ¿sí? El contexto es hablar de lo que venimos hablando y tratar de conectarlo el domingo pasado con lo que vamos a ver el día de hoy. El domingo pasado, ¿de qué hablamos? ¿O de quién hablamos más bien? De Juan el Bautista. ¿Importante o no importante? ¿Y por qué era importante Juan el Bautista? ¿Por él o por su mensaje? Por su mensaje, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver que en el contexto la presencia de Juan el Bautista era sumamente importante por su mensaje y preparación, ya que estaba cerca la llegada del reino de Dios por medio del reino, Cristo Jesús. Juan era el más subestimado como profeta, pero vamos a mirar lo que está en Lucas capítulo 7, versículo 28. Quien dice esto es Jesús. Y dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la importancia era su mensaje. Y lo está diciendo el mismo Jesús. ¿Cómo era Juan el Bautista? Marcos 1:6. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero. Y comía langostas, no de las del mar, ¿no? Sino langostas las que parecen a los grillitos. Esas. Y miel silvestre. Juan, ¿cómo se refiere a sí mismo Juan? ¿Alguien se acuerda? Voz, ¿cierto? ¿En dónde? En el desierto. Nada más. Él dice: yo soy la voz en el desierto. Ok. Y eso lo hace para que él mismo, o sea, él mismo no se presenta como un gran hombre que debía ser admirado. Por eso era que él solamente quería ser oído o escuchado, ¿cierto? Listo. Muy bien. Seguimos con el mismo contexto. La palabra necesita de una voz. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de esa oración? La palabra necesita de una voz. ¿Quién es la voz? Juan el Bautista, ¿cierto? ¿Por complacencia y propósito de quién? De Dios. Muy bien. Para darse a conocer, y la voz carece de valor sin una palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan que uno de los puntos finales fue: podemos servir con nuestra voz, anunciando las buenas nuevas del Evangelio, siendo voz
y no palabra, porque ¿quién es la palabra? Jesús, ¿cierto? ¿Y quién es la voz? Juan el Bautista. Pero yo puedo ser como Juan el Bautista, solamente una voz. Listo. El propósito de Juan el Bautista era llamar a personas a que se arrepintieran, ¿cierto?, de sus pecados y prepararlos para recibir ¿a quién? A Jesucristo. Muy bien. ¿Juan quería llamar la atención? Sí, quería llamar la atención, pero ¿a quién? A que miraran al que él estaba anunciando, no era atención a sí mismo. Y se acuerdan que hablamos de qué sí era Juan y qué no era Juan. Juan sí era la voz, era un mensajero o un heraldo, ¿cierto? ¿Y qué no era Juan el Bautista? La luz del mundo no era Juan el Bautista. Jesucristo tampoco. Elías tampoco. Y el profeta tampoco. ¿Listo? Muy bien. Y cerramos nosotros el año pasado, no, sino el domingo pasado, diciendo que deberíamos ser nosotros testigos y no protagonistas, que fue lo que hizo fielmente Juan el Bautista. Ahora, miremos lo que dice el versículo 26 y 27 de Juan 1 para conectar con lo que viene el día de hoy. Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Y ese es el contexto el día de hoy. Ahora sí, vamos a entrar en la escritura y lo que vamos a leer juntos el día de hoy, que es Juan capítulo 1, versículos del 29 al 34, que dice de la siguiente manera. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, viene bautizando con agua. Juan declaró, versículo 32, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Esa es la escritura para el día de hoy. Es cortico, pero vamos a ver que en las primeras, o más bien como 2 o 3 domingos anteriores, dijimos que el Evangelio de Juan era profundo. ¿Sí nos acordamos? Que no es meramente solamente el Evangelio del amor, porque sí es amor, pero es profundo porque es teología. Es entrar en conocer un poco más a profundidad del que habla el Evangelio de Juan. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta esto, entonces vamos a entrar al punto número 1, que es el Cordero que totalmente quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y valga la pena volverlo a repetir, porque hay una palabra que es muy importante en ese punto número 1, y es totalmente. El Cordero que totalmente quita el pecado del mundo. ¿Listo? ¿Se acuerdan que antes decíamos que ese Cordero provenía solamente de Dios? ¿Sí? Vamos a mirar el versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Ahora, es muy interesante porque la forma, o más bien la analogía del cordero, o el ejemplo del cordero, o la ilustración del cordero, es muy bien entendida por aquellas personas de aquel tiempo, de ese pueblo. La razón de eso es porque el cordero tenía un significado muy importante. ¿Se acuerdan, su mercedes, que cuando estaba el pueblo de Egipto esclavizando al pueblo de Israel, Dios los saca de allí y después el Señor, dentro de las plagas, pasa la última plaga? ¿Cuál fue? La de los primogénitos. Y esa misma noche, Él manda a hacer algo a su pueblo. ¿Se acuerdan qué tocaba que comieran? Cordero. Oh, ok, cordero. Y vamos a mirar eso más adelantico, un poquitico más adelantico. Ahora, veámoslo desmenuzadito, por dos partes, porque en este primer punto nos vamos a demorar un buen rato de la enseñanza. Porque el foco del día de hoy es entender quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente quién es un cordero o qué es un cordero. Me acuerdo que hace unos buenos domingos atrás, yendo hacia Duitama, para la iglesia en Duitama, hablábamos de ovejas y decíamos, ¿y cuál es la diferencia entre la oveja, el cordero, el becerro, el borrego? ¿Cuál es la diferencia? Y pues podemos ver que el cordero es la cría de la oveja, pero especialmente no pasa de un año. Ese es el cordero, especialmente no pasa de un año. Después del año ya lo llaman de otra manera, ¿cierto? Y ahí vamos a ir mirando cómo empieza a cambiar el tema del nombre, pero el cordero específicamente es no mayor a un año. Ese es el cordero. Ahora, podemos decir que el cordero, hablando de una persona, puede ser una persona dócil y humilde, como el cordero que es menor de un año. Porque cuando empieza a crecer, ya el cordero no es así de tranquilo, sino se puede volver brinconcito. ¿Sí o no? Y a causa de ser brinconcito se puede partir las patas o pueden pasar muchas cosas. Y es muy interesante ver eso allí. Ahora, entre los judíos, el cordero era un animal empleado en los sacrificios. Entre los judíos el cordero era muy importante. Y Dios había enseñado a su pueblo escogido a inmolar un cordero y rociar su sangre como sacrificio. ¿Se acuerdan entonces de la última plaga, lo que acabé de decir hace un ratico, siendo la muerte de los primogénitos? Veamos que no era solamente de comerse el cordero, sino que la sangre iba a ser muy importante también. ¿Se acuerdan en esa plaga qué tan importante era la sangre? El ángel de Jehová, ¿en dónde no entraba? ¿Y en dónde estaba la sangre puesta? En los dinteles de la puerta. Eso que a veces uno va a Villa de Leyva y encuentra en estas columnas así, los pedazos de madera como marco, ¿sí? Esos son los famosos dinteles. Y tenía que ser rociada la sangre en los dinteles para que el ángel no entrara allí. No quiere decir que no haya muerto un primogénito, porque tratemos de verlo a hoy. La sangre que estaba rociada en ese dintel es una muestra de que va a morir Cristo. Para hoy, entendimiento de nosotros, no para ellos. Para ellos significaba que ahí no iba a entrar el ángel de Jehová. Pero vamos a mirarlo un poquito más adelante y vamos a darnos cuenta cómo en la Escritura el tema del cordero, de morir un cordero y de rociar sangre, siempre fue la anunciación en el Antiguo Testamento de que iba a venir el verdadero cordero que iba a quitar el pecado del mundo totalmente. Lo vamos a mirar. Antes de eso, habíamos hablado de que Dios había enseñado a su pueblo escogido a inmolar un cordero. ¿Su mercedes saben qué significa inmolar?
Listo. Inmolar es dar la vida o sacrificarse por un ideal, por causa o por el bien de otras personas. De otras personas. El cordero era inmolado como sustituto y su sangre era derramada para que los pecados fuesen perdonados. Esto lo estoy diciendo ya un poquito más mirándolo después de que salieron de Egipto, sino cada vez que sacrificaban los corderos. Ahora, sin embargo, la sangre de los corderos inmolados durante el periodo del Antiguo Testamento, solo el Antiguo Testamento, no quitaba los pecados de una forma total. ¿Alguien recuerda cada cuánto el sacerdote tenía que sacrificar corderos? Cada año. Cada año. O sea que el corderito iba a ser solamente válido para un año. Y al otro año, ¿qué pasaba? Otro corderito. Listo. Y vamos a mirar más adelante las importancias de estas cosas. Ok. Ahora, vamos a mirar que en Génesis, capítulo 22, versículo 7, hay una historia muy interesante que es la de Abraham e Isaac. Abraham e Isaac. Dios, ¿qué le pide a Abraham? ¿Que dé a quién? A su hijo. ¿Y se acuerdan que Abraham se levanta tarde o tempranísimo? Madruga, ¿cierto? Madruga, se lleva los leños, se lleva lo que tiene que tener listo para el sacrificio y se lleva ¿a quién? A Isaac. ¿Y con quién más va? Con dos siervos. Listo. Y entonces en Génesis 22, versículos 7 y 8 dice lo siguiente. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham entendía muy bien que el que provee el cordero era Dios. Sí sabía, y aún así él sabiendo que Dios le demanda a él que tiene que, el cordero en ese momento, el símbolo del cordero iba a ser ¿quién? ¿Quién iba a ser sacrificado? Isaac. ¿Fue sacrificado? No. ¿Qué pasó al final? ¿Apareció qué? Un cordero. Aparece el cordero. Y ese es el cordero que es sacrificado. Dios es el que provee el cordero. Interesante, ¿no? Muy bien. La respuesta podía ser dada por Juan. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo así es lo que vamos a tratar de mirar un poquito más. Y solamente estamos hablando ahorita del solito cordero. No estamos hablando del cordero de Dios, ¿cierto? Pues sí estamos hablando de cómo el Señor provee un cordero. Importante. Ahora, en Éxodo, ¿cómo era el cordero? Éxodo 12, versículos 5 al 7. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto. Ya estamos hablando del tema de la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículos 5 y 7, ya estamos hablando de la Pascua, específicamente de la Pascua. Y el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en el que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Versículo 7. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes. Perdón, esto no es de la Pascua, sino es cuando está saliendo el pueblo, los está sacando de Israel.
Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Listo. Ahora, la Pascua apuntaba a que ese cordero tendría un significado más profundo y en plenitud. Y vamos a mirar que va a ser Cristo más adelante. Ahora, números, para los que les gustan un poquito los datos o las cosas un poco curiosas de la Escritura. Entre Números y Éxodo se menciona más o menos 34 veces el cordero como ofrenda, que consistía en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepintiéndose, algo que se llama más o menos como la expiación. Esa es la explicación de la expiación, que es un poquito difícil el concepto de expiación, pero no es tan complejo. Es eliminar los efectos del pecado y el pecador arrepentido para reconciliarse con Dios. Y eso era lo que hacía el sacerdote con el cordero expiando los pecados del pueblo. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año. Listo. Ahora, en el tabernáculo son llevados por 100 de años corderos. Por 100 de años fueron llevados corderos para eliminar los pecados, pero por un tiempo determinado, no totalmente. Por esa razón se hacía cada año. Y hay una diferencia ahí muy marcada que la vamos a ver con el Cordero de Dios. Los corderos sencillitos, ¿cierto? O no ni tan sencillos porque tienen unas características muy específicas, pero el sacrificio de esos corderos era una vez al año. Ahora, aquellos corderos eran imágenes señalando hacia el hecho de que Dios iba a proveer el Cordero de Dios que realmente quitaría el pecado. Y es en lo que vamos ahora a entrar, ese Cordero de Dios. Aquí un poquito y miremos entonces el Cordero de Dios. Arthur W. Pink dijo: los judíos hubiesen recibido a Jesús en el trono, pero primero tenían que aceptarlo en el altar. Lo que el mundo necesita, en primer lugar, es el Cristo de la cruz. Y es interesante lo que él dice, porque los judíos hubieran recibido a Jesús si él hubiera llegado de una vez a enseñar en las sinagogas, a ser como un maestro, pero él no llega con ese título, sino él llega como un siervo, ¿cierto? Ellos querían primero, para aceptarlo como el Mesías, que estuviera en el altar. Y él no va al altar, él va a la cruz. Por eso es que es muy interesante que dice, el mundo necesita primero el lugar de Cristo, ¿en dónde? ¿En el altar o en la cruz? En la cruz. Porque en el trono siempre ha estado sentado, ¿cierto? Ahora, el Cordero de Dios se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado, tuyo y mío. Miremos lo que dice 1 Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Hablando de la Pascua, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. La nueva Pascua es proveniente del nuevo Cordero, que es proveniente de Dios. Vemos entonces que para el pueblo de ese entonces, ellos sabían muy bien qué significaba el Cordero, y el Cordero significaba un sacrificio para perdonar los pecados de las personas. El Cordero, ¿inocente o no inocente? Y vamos a mirar también esto más adelante.
Cristo es destinado desde antes de la fundación del mundo a ser el Cordero sin mancha. ¿Sabían eso? Cristo es destinado desde antes de la fundación del mundo a ser el Cordero de Dios sin mancha. Primera de Pedro, capítulo 10. Primera de Pedro, no mentiras, esperen, me confundí yo. Sí está bien. Primera de Pedro 19, 19 al 21. Primera de Pedro 19 al 21 del capítulo 1, miremoslo. Dice, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, dice Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 8, la parte B dice, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio. Y Pedro está diciendo que fue elegido antes de que comenzara el mundo. Tiene esto todo mucho sentido cuando sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y que Él ya todo lo tenía planeado desde antes de que comenzara Génesis. El Señor ya sabía que la humanidad iba a fallar y ya había dado al Cordero de Dios para que quitara el pecado del mundo desde ese entonces. Otro dato interesante. En Apocalipsis más o menos se habla 30 veces sobre el Cordero de Dios. Ahí sí es el Cordero de Dios. Ahora vamos a entrar a mirar algunas características del Cordero de Dios. ¿Listo? El Cordero de Dios es omnipotente. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y Jesús es mismo Dios. No es un cordero que perdió su vida. Es el cordero que decide dar su vida y que tiene la autoridad y tuvo la autoridad sobre su verdugo o sobre sus verdugos. ¿Alguien se acuerda o vio en la película de Narnia? La de la bruja, el ropero y el león. ¿Se acuerdan que hubo un momento en donde Aslan va a la piedra de sacrificio por la falla de alguien, que es Edmund, y que él se da a voluntad propia, él se da? En ese momento la bruja no le gana al león. El león se rinde por él mismo, no porque la bruja tenga más poder que el león. No es esa la realidad. Inclusive, esa parte de la película es muy interesante porque al final al león lo humillan, lo ultrajan, ¿cierto? Se burlan de él, le cortan la melena, lo matan, porque lo matan. Pero lo matan porque lo vencieron o porque él se dejó matar. Él se deja matar. Y al otro día la piedra se rompe y él resucita. Eso es muy interesante. Ahora, lo digo porque es que en Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. El Padre me ama porque sacrificó mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla.
Esto es lo que ordenó mi Padre. Nos damos cuenta entonces que a Cristo nadie lo venció, que a Cristo nadie lo doblegó, que Cristo no pierde las vencidas, sino que Él mismo se da a sus verdugos. No es que los verdugos le ganaron a Él. No es que el juicio dictaminó que Él era culpable. Es que Él decidió darse por voluntad propia. Él se dio sin tener culpa alguna. Miremos lo que dice Isaías 53, versículos del 4 al 7. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. ¿Alguien ha sentido alguna vez paz? De esa paz que es difícil de entender. Y uno dice, oh, esta paz no tiene ningún costo. ¿No tuvo ningún costo? ¿O sí tuvo un costo y de pronto yo no sabía ni entendía cuál era el costo? El costo es este. Él fue aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Versículo 6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, sin tener la culpa de los pecados por los cuales él estaba muriendo. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Vemos cómo fue Jesús a la cruz, como un cordero, como un cordero. ¿Cómo ve uno un cordero? ¿Fuerte o vulnerable? Demasiado vulnerable. Pues así va Jesús a la cruz, como muy vulnerable, pero no porque nadie lo vulneró, sino porque Él se da, porque Él mismo lo hace. Él tenía el poder de decir, no, yo no voy a la cruz entonces. Pero Él va dándose Él mismo. ¿Cuántas veces debe morir el Cordero de Dios? ¿Se acuerdan que antes estábamos hablando del Cordero normalito, que tenía ciertas características, que tenía que morir cada cuánto un Cordero? Cada año. Y eso fue por muchos años que el sacerdote hacía el tema de la expiación de los pecados del pueblo en el tabernáculo, en el lugar santísimo. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas veces debe morir el Cordero de Dios? Una vez y para siempre. Muy bien. Hebreos capítulo 9, versículo 25 al 26. Dice lo siguiente. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. ¿Esa sangre de quién era? Ajena. Del Cordero, ¿cierto? De los corderos. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo.
vemos que ahora sí el cordero que fue sacrificado antes muchas veces, una vez al año por demasiados años, no era suficiente, pero vemos ahora que Él se ha presentado una sola vez y para siempre. O sea, no se va a volver a presentar otra vez en la cruz ni como cordero. Solamente fue una sola vez. Mediante el sacrificio de sí mismo, con el fin, hay un fin. ¿Cuál es el fin? Acabar con el pecado. Miremos que una cosa es acabar con el pecado, otra cosa es tratar de limpiar los pecados con la sangre de un cordero inocente. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Lo logramos ver? Tratamos de limpiar, antes se trataba de limpiar los pecados del pueblo con la sangre del cordero. Pero como se trataba y no alcanzaba y la sangre no tenía el valor suficiente para limpiar o acabar totalmente con el pecado, tocaba al otro año otro cordero. Y al otro año otro cordero. Pero cuando viene el Cordero de Dios, es una sola vez. La razón por la que es una sola vez es comparar al cordero normalito con el Cordero de Dios. Ese cordero normalito, ¿su sangre tenía valor? Podríamos decir que sí, pero alcanzaba solamente para un año. Mientras que la sangre del Cordero de Dios alcanza ¿para cuándo? ¿O para cuánto? Para siempre. Miren, si nosotros lográramos entender que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, limpia mis pecados pasados, presentes y futuros, yo valoraría cuál cordero más. El Cordero de Dios. Y aparte de eso, para todo el que cree en el Cordero de Dios, van a ser limpiados y va a llegar la promesa en que va a ser limpio y puro como la nieve, ¿cierto? Y van a ser perdonados también sus pecados, ¿cuándo? Pasados, presentes y futuros. ¿Para quién? ¿Para todos? No, ¿cierto? Para todos los que creemos, ¿en quién? En Cristo, que es el Cordero de Dios. ¿Ven por qué es tan importante el Cordero de Dios? Increíble cómo es de importante el Cordero de Dios, ¿no? ¿Mucho valor en su sangre o no? Demasiado, demasiado. Y vemos a través de cosas de fantasía o demás que animales mitológicos que no existen se le da un valor muy grande como a la sangre de un unicornio. ¿O no? Y es fantasía. Pero en este momento estamos en la realidad y la realidad es que el valor es preciosamente hermoso y valioso en la sangre del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque va a acabar totalmente con el pecado. Es por esa razón que Juan el Bautista está haciendo de voz y de heraldo, porque viene Cristo con la gran importancia con la que Él viene. En ese momento Juan el Bautista está hablando que viene Cristo, pero no está diciendo todavía que va a ser Cristo. Sabemos, obviamente por la Escritura, en dónde termina Cristo, que es en la cruz. Y ahorita nos estamos tratando, ya no queda más de como un mes larguito para que se venga la Semana Santa, ¿cierto? Y eso es lo que se celebraría, nosotros entendiendo la importancia del Cordero de Dios, es preparar nuestros corazones para poder celebrarlo, que no es específicamente en abril. Calendario real, en donde Jesús fue a la cruz. Ahora, mientras que los sacrificios de los corderos irracionales solo rememoraban el pecado año tras año, el sacrificio de Cristo, siendo el Cordero de Dios, quitó el pecado en su primera y última vez como Cordero, para quitar de en medio de nosotros el pecado. Ahora,
El alcance del Cordero de Dios tiene como beneficiarios a todas las naciones. Miren, eso es algo muy importante y muy hermoso. El alcance del Cordero de Dios tiene como beneficiarios a todas las naciones. El Cordero de la Pascua, ¿por quién moría? ¿Por cuál pueblo? Solamente por el pueblo de Israel. Solamente por el pueblo de Israel. O sea que el cordero, ese cordero, tenía un propósito, pero era un propósito limitado. Solamente era el pueblo de Israel porque el sacerdote hacía ese sacrificio de la expiación en el tabernáculo, en el lugar santísimo, solamente por el pueblo de Israel. ¿Y nosotros somos pueblo de Israel? Sí somos, pero porque el Señor nos hace la apertura y después entran los gentiles a ser su pueblo también. Pero nosotros no somos israelitas, ¿cierto? Israelitas no somos. Entonces, ahora miremos que el alcance del Cordero de Dios sí tiene como beneficiarios a todas las naciones. Todas. Ya no es solamente a Israel, sino ahí entramos los gentiles, los que no somos pueblo de Israel. Siendo el Cordero el que va a quitar el pecado del mundo. Si nos damos cuenta del valor tan grande de la sangre de Cristo, que no quita solamente el pueblo de Israel, el pecado del pueblo de Israel, sino quita el pecado del mundo. Del mundo. Cuando habla del mundo es de todas las personas que están dentro del mundo que creen en él. ¿Listo? Para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras que los sacrificios de los corderos judíos solo tenían como objeto el bien de una sola nación. De unita, solo unita. Punto número 2. La importancia del Cordero de Dios. Versículo 30 de Juan, capítulo 1. De este hablaba yo, ese yo, el que está hablando es Juan el Bautista, de este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Eso ya lo habíamos tocado antes. Si recordamos que Juan el Bautista es mayor que Jesús, ¿cierto? Más o menos ¿cuánto? 6 meses. Listo. Pero Juan el Bautista está diciendo que el que viene detrás de él es superior a él, que habla de la supremacía de él, y también está diciendo que existía antes que él. Jesús, ¿desde cuándo existe para el entendimiento de nosotros? Desde el principio, desde Génesis. Para el entendimiento de nosotros, porque está desde antes. Listo, muy bien. Ahora, cuando hablamos de la superioridad, Juan no se cansaba de recordarle al pueblo que él estaba solo preparando el camino para alguien mayor que él mismo. Eso era lo que estaba pasando y era lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Y la existencia, Juan entendía que Jesús había existido desde toda la eternidad. ¿Cierto? Muy bien. Versículo 31 del que estamos leyendo de Juan capítulo 1. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Y entonces aquí quiere decir que, ven Juan, ¿cómo así? Su merced no conocía a su primo, porque eran primos de algún grado, ¿no? Pero ¿cómo así Juan no conocía a su primo? Y no quiere decir eso, no quería decir eso. No se refería necesariamente a que nunca antes vio a Jesús, sino que de una u otra manera, Juan el Bautista no había reconocido la condición del Mesías en su primo hasta ese momento. Juan el Bautista no había reconocido que el Mesías del cual él iba a hablar era su primo, Jesús.
Ahora, Juan entiende luego que sí es Jesús su primo, porque hay una señal que le es revelada a Juan, solamente a Juan. Y por eso mismo él hace y tiene ese propósito de bautismo para preparar al pueblo para la venida del Mesías, que ya sabemos quién es el Mesías, Cristo. Y con esto entramos al punto número 3, la declaración de Juan. Miren, hay algo aquí muy interesante y lo vamos a ver después de leer el versículo 32. Juan, en sus versiones, como dice, declaró, Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por esa razón, Juan el Bautista no sabía que era su primo, Jesús, ¿cierto? Ahora, miremos, ¿cómo empieza? ¿Qué es lo que hace Juan? Declara, ¿cierto? ¿Alguien ha escuchado esa palabra en alguienes que las utilizan mucho a cada rato y a cada nada? En yo declaro, declaremos. Pues miren que ha pasado algo y es que se ha descontextualizado o difuminado hasta el punto de malentender la palabra declarar. Miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice de declarar en el sentido de hacer claro. Solamente en el sentido de hacer claro. O explicar y proclamar un mensaje ya que está dado, ya dado por Dios, para que nosotros lo sigamos y lo obedezcamos en adoración. El tema de declarar es aclarar algo que ya está estipulado en la Escritura. No es declarar algo propiamente mío. No es declarar en el sentido de forzar que ciertas cosas pasen por la palabra del que está declarando. Si vemos que hay una diferencia grande y marcada en la palabra declarar, cuando una es aclarar algo que ya está escrito y otra es declarar forzando que las cosas pasen porque yo declaro y digo que van a pasar. Cuando ¿quién da la certeza de que eso pase? Es solamente Dios. Por esa misma razón, si se va a declarar algo, según estos conceptos, sería ¿qué? La Escritura. Porque seríamos aclarar algo que ya está dado por Dios. Ya está dado. No sería tratar de hacer algo como uno a veces escucha que las palabras tienen poder. Entonces, si yo declaro que me van a dar un Ferrari rojo para cambiar el carro mío, que también es rojo, y mañana entonces lo tengo, se tiene que hacer así porque yo lo estoy forzando a que pase. Es un ejemplo, y si se dan cuenta cómo dentro de la mente uno dice, no, pues sí, ¿cómo? Pues mucha gente utiliza eso, no con eso tan marcado, pero sí con algunas otras cosas, para usar esas palabras de declarar y de mover emociones y decir, sí, entonces declaremos todos que va a pasar eso. Cuando la realidad no es esa. La realidad es que si algo he de declarar es que la Escritura es 100% dada, inspirada por el Espíritu Santo y que no se contradice y que es real y que es viva como una espada de doble filo. Que a veces, cuando yo quiero cortar a alguien, es tan buena que corta a alguien, pero también me corta a mí. Y esa es la realidad. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Entonces Juan el Bautista se está dando cuenta
que Él era quien bautizaría con el Espíritu Santo, porque el Espíritu se posa sobre Él. Se posa. Es importante la palabra posar. No es que viva dentro de Él. No vive dentro de Él, ¿cierto? Se posa. ¿Por qué no vive dentro de Él? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, porque es el mismo. Porque es el mismo. Recordemos que Dios es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo va a vivir dentro de Él mismo si ya ha vivido dentro de Él? Es mismo Dios. Él es mismo Dios. Ahora, para nosotros, sí vamos a mirar que esto es, inclusive en Pentecostés, es cuando se dice que el Espíritu va a morar dentro del creyente. No solamente que se va a posar, sino que va a vivir dentro del creyente, el Espíritu Santo. Pero vamos a pasar al punto número 4. Dios en la persona del Hijo. Dios en la persona del Hijo. Dios tiene 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 34. Vi que esto sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. ¿Sí? En otras traducciones dice que Él es el Hijo de Dios. En base a lo que Juan el Bautista vio, Juan verbaliza que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y que la venida que había sido anunciada antes por él mismo se trataba de Cristo, que era el Hijo de Dios. Y esto tiene un significado grande, y es que Cristo es Dios. Cristo es Dios en la persona del Hijo, pero es Dios mismo. Si logramos ver, miren, es una de las partes de la Escritura hermosa en donde aparecen las 3 personas de la Trinidad en la Biblia. Cuando Jesús es bautizado. Jesús es bautizado, ¿y quién está en ese momento ahí? La persona de Dios, ¿en quién? En Jesús. Dice después que se abre el cielo y baja ¿quién? El Espíritu Santo, la segunda persona de Dios. Y luego se escucha la voz audible ¿de quién? De Dios el Padre, que dice: ese es mi Hijo en el cual yo estoy complacido. Es un punto muy hermoso en donde está Dios en las 3 personas, mostrándose ¿a quién? A las personas que estaban allí. ¿Y saben quién se deleitó en gran manera porque pudo ver eso? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Vemos la importancia tan grande y veamos que lo que Juan el Bautista disfrutó y se deleitó, para eso no tenía que tener un traje con corbata, sino fue el propósito, y al Señor le plació que fuera ¿quién? Juan el Bautista. De esta manera podemos ver los 4 punticos del día de hoy. El número 1, el Cordero que totalmente quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Ya no es solamente de una sola nación. El punto número 2, la importancia del Cordero de Dios. Y el punto número 3, la declaración de Juan. Punto número 4, Dios en la persona del Hijo, que es ¿quién? Jesús. Si podemos entender un poquito más acerca de quién es el Cordero de Dios. Si alguien no tiene paz el día de hoy, la puede obtener gracias ¿a quién? Al Cordero de Dios. ¿Saben qué es más hermoso aún todavía? Que después de que viene Jesús, muere
¿cierto? Va a la cruz y muere, resucita, la tumba está vacía. Después de eso Jesús otra vez sube a su trono, ¿cierto? Porque nadie lo bajó a él del trono, sino que él mismo cedió. Y hoy vamos a celebrar la cena. Ese momento hermoso en donde podemos entender y valioso que Cristo va a la cruz, muere por los pecados pasados, presentes y futuros del que cree en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Para todo el que cree en él. Y hoy es poder entender que esa copita que van a pasar es solamente un símbolo. Así como la sangre fue rociada en los dinteles, ¿sí? Era un símbolo porque no era la sangre de Cristo en ese momento, ¿sí? Era un símbolo. Así como se regó la sangre del cordero cuando Abraham sacrifica al cordero y no a su hijo, era un símbolo de que sí iba a venir el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, y dentro del mundo, si yo creo en él, estoy siendo limpiado de mis pecados. ¿Digno de alabanza el Cordero de Dios o no? ¿Valioso o no? Nosotros, después de que Cristo viene, miren, hay una línea del tiempo que de verdad es muy importante para poder tomar la cena, y es la línea del tiempo, y en la mitad está Jesús, cuando va a la cruz, resucita, muere y sube al cielo otra vez, ¿cierto? Pero antes de eso, ¿qué era lo que hacía el pueblo? ¿Qué era lo que tenía que hacer para perdonar sus pecados? ¿Derramarse la sangre de quién? Del cordero, ¿cierto? De corderos. Ahora, de aquí para adelante, ¿se sigue derramando sangre de corderos? No, pero sí tratamos de hacer algo para recordar y conmemorar. ¿Qué es? Tomar la Santa Cena. Tomar la Santa Cena hasta que después, ¿se acuerdan que lo importante aquí fue Cristo? Va a llegar otro punto importante en donde vuelve ¿quién? Y ya no es como cordero, sino es como ese rey del que hablamos, de la película. Es como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es eso en lo que tenemos que meditar en este momento en donde vamos a tomar la Santa Cena. Para que no la tomemos de una forma indigna. Es darle el valor a la sangre del Cordero, que es Jesús, y no tomarla en forma indigna. Es que si yo tengo algo contra el negrito, me toca a mí primero arreglarlo antes de tomar la sangre. Porque si antes de tomar la sangre, que es el símbolo, no es la sangre de Cristo, ¿no? Es el símbolo. Pero si yo no lo hago, el juicio va a recaer ¿sobre quién? Sobre mí. Pero es también tener el cuidado de no decir, pues yo soy un indigno y no me la tomo. ¿Cómo me voy a tomar la cena siendo yo como soy de pecador? Tenemos que recordar que abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Cristo, que es el Cordero de Dios.